Eucaristía y a las 8:10 estará un pequeño compartir aquí en el Salón Social del Salvador. El próximo sábado 17 de diciembre a las 7:30 Eucaristía. Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Lola Legarda, ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? en la iglesia San Policarpo. De acuerdo. ¿Dónde queda ubicada esta iglesia? Esta iglesia queda en el Diana Turbay. Sí. De acuerdo. Esta iglesia fue edificada por toda nuestra comunidad unida, aportando todos un granito de arena para que sea nuestro templo para venir a venerar a nuestro Señor. De acuerdo. Cuéntame por favor un poco dónde estamos ubicados el día de hoy, en qué barrio nos encontramos, en qué sectores. Turbay en la parte alta. De acuerdo. ¿Y los barrios de al fondo cuáles son? Al fondo queda Palermo, Marquesa y Palermo. De acuerdo. Ahora vamos a hablar un poco sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Hace cuánto resides en este territorio? Aquí ya estamos 40 años aquí en esta, somos los fundadores de esto. De acuerdo. Entonces, todos los individuos venimos a urbanizar todo este barrio. De acuerdo. ¿Y cuando tú llegaste hace 40 años, cómo era? ¿Estaba la iglesia? ¿Estaban estas calles? No había nada. Todo era casitas, ranchos, y a medida de que íbamos teniendo nuestros recursos vamos edificando nuestra casa. Antes eran ranchos, hoy ya está bien urbanizado, tenemos casas de 3 pisos, casi ya llegando a cuatro pisos. De acuerdo. ¿Y las calles estaban pavimentadas? ¿Cómo eran las calles? Las calles eran todas un barrial. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros mismos hicimos las calles. Cada uno cogíamos y pavimentábamos todo, porque aquí el gobierno nunca casi ha venido para ayudarnos a urbanizar, a tener colegios, a tener escuela. No, nosotros siempre hemos unido de acuerdo a las necesidades que nosotros hemos tenido, como son la educación, la iglesia, el hospital. Todo eso lo hemos obtenido y estamos en este momento queriendo de que nuestros hijos tengan una universidad. Yo por lo menos, yo ya tengo mis nietos. Entonces, ya en mi cuestión de hijos o de familias, ya aquí tenemos los que fundamos, ya tenemos nietos. Entonces, para eso es que queremos una universidad que quizás los jóvenes que en este momento están aquí y unidos, y que Dios me dé vida, sino que hagamos la universidad del distrito, como se sea, aquí, que la necesitamos mucho. ¿Qué es lo que nos falta? Una universidad y un mercado, una plaza bien bonita que sea organizada. De acuerdo. Cuando tú llegaste, o qué te acuerdas, primero, ¿a dónde llegaste? ¿De dónde venías? ¿Por qué ese territorio? Yo antes estaba muy joven, tenía 2 niños, y pues vine acá porque tenía 2 niños y no tenía vivienda. Sí. Entonces nos juntamos varias personas de varios barrios, y pues la necesidad de la vivienda, que es bastante necesario, nos unimos con bastantes personas, con muchas personas, y empezamos a buscar dónde íbamos a vivir. Sí. Pero fuimos hartas, y había en Guacamayas, había unas casas que tenían los militares, y los militares no querían habitar en esas casas. Éramos como más de unos 200 unidos, 200 familias. Sí. Y nos veníamos por Guacamaya buscando que nos íbamos a tomar esas viviendas de los militares que no les gustaba. Cuando vinimos nosotros y vieron que nosotros íbamos a habitarlas, esas casas, ellos vinieron a habitarlas. Como no teniendo eso,
nos fuimos a Juan Rey. Sí. Y Juan Rey no nos gustó. Entonces bajamos con un señor que se llama, un señor que era alcalde de San Cristóbal, Alfredo Guerrero Estrada. Ahí él dijo que nos veníamos a buscar. Por otro lado, no sabiendo que Juan Rey no nos gustó, nos vinimos a este sector. Sí. Y aquí es donde nos asentamos, bajamos la montaña, todos unidos con pico y pala, hacíamos cadenas humanas y así mismo, pues esto era harto de montaña. Sí. Bajamos un poco. O sea, ¿estos eran lotes? Era una plana, era un lote de chivas y de vacas. Ah, sí. Había un solo señor, nomás Sí. aquí que vivía. ¿Y te acuerdas el nombre del señor? No me acuerdo si es que se llamó Isidro. Ah, de acuerdo. Isidro. Y bueno, y empezamos aquí cada uno a decir, al que tenía más posibilidades hizo su rancho. Sí. Primero principamos con ranchos. Y hoy en día pues ya es casi como decir, edificios ya todo tenemos. De acuerdo. Y en esa época el tema del agua, de la luz, ¿cómo hacían? ¿Cómo eran esos momentos en esa época? ¿Cómo hacían para el servicio del agua, de la luz? El tema del agua, habían pozos como nacederos. Sí, Y de ahí de esos nacederos metíamos las mangueras. entiendo. Y en ese nacedero empezamos a sacar mangueras por todos los lados. Ah, ok. Eso era por todos los lados mangueras y así sacábamos el agua. Sí, Lo mismo la luz. La traíamos de los otros lados que tenían y la jalábamos y conectábamos colgados de todo eso. Eso fue así, todos colgábamos y nos conectábamos, nos fuimos conectando y así empezamos a vivir. de acuerdo. Y el tema, por ejemplo, de la educación, del colegio, ¿cómo hacían para los niños para que estudiaran? La educación aquí no había nada. Sí, El primer colegio, nosotros nos tocaba que mandarlos a Quiroga, a las lomas y todo eso. sí, ¿Qué nos tocó a nosotros hacer? Todo lo que hemos obtenido, como es educación, como es centro de salud, como es como es centro de salud, como es educación, todo eso, todo lo hemos obtenido uniéndonos todo el mundo. entiendo. Nosotros nos unimos para obtener la iglesia, el colegio. El colegio primero, el primer colegio para nuestros hijos fue el colegio Néstor Forero Alcalá. ¿Y ese dónde quedaba ubicado? Ese queda ubicado en la parte de abajo, Sí, que se llama, que hoy en día es Colombia Viva, pero es al lado de Molinos. Y en ese entonces yo tenía mis hijos y empezamos con unas caseticas, unos ranchos. Sí. Empezamos. ven, te ayuda a subir porque Y las tomas subes. esos ranchos lo hicimos, los ranchos primero hicimos un rancho Sí, y llevábamos unos guacales y ahí sentaban los niños y le pedimos a Secretaría de Educación que por favor nos manden profesores. Sí. Nos lo mandaron. Ahí fue que mi primer hijo, mis dos primeros hijos, los mayores, hicieron la primaria allá. En el momento esto, pues, ¿qué le digo? Ya mi hija, la mayor, ya llegó a quinto de primaria. sí, Solamente había primaria. Entonces, en ese entonces me nombraron como presidenta de asociación de padres. sí, Y en esa presidencia yo dije que necesitaba un bachillerato, no solo para mi hija, sino para todos los que estábamos acá arriba. Pero mi hija no alcanzó a hacer el bachillerato, la mayor no lo alcanzó a hacer. Me tocó trasladarla al Quiroga. Allí en el Quiroga empezó a hacer su bachillerato. Pero no solamente esto, yo tenía otro hijo y el otro hijo y otra hija, entonces yo seguí y me nombraron como presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Entonces yo vi la necesidad de que teníamos que hacer un bachillerato, pero el gobierno no ponía atención, que nos tocó unirnos con los profesores y hacer manifestaciones, tomas,
para que nos hicieran un bachillerato. Ok. Lo hicimos. En nombre de asociaciones fuimos 500 padres de familia asociados, pero a nivel distrital. Sí. Y en el distrito eso fue tremendo, como siempre, tomas y tomas, maltratos, porque eso siempre lo hemos recibido para poder obtener lo que hoy tenemos, educación, iglesia. Iglesia sí fue más pacífica, porque eso Sí. fue de la comunidad. Pero lo que es educación y salud, eso fue peleado. Pero digamos en el tema de salud, en esa época, ¿cómo hacían para llegar a una urgencia? ¿Quién los atendía? ¿Cómo hacían con los temas de dificultades médicas? Cuando mi niña era pequeña, Sí, primero nos tocaba que en urgencias nos tocaba que ir a Tunjuelito, sí, bajar. Y después con el tiempo nos pusieron un centro de salud que era en San Agustín. Allá lo llevábamos a vacunar, sí. Allá lo llevábamos todo. Pero con el tiempo, no siendo contento el gobierno, nos fue quitando el centro de salud de San Agustín. Como en ese entonces nosotros unidos con las acciones comunales, trajimos el centro de salud acá, que hoy es el centro también de salud, pero más ampliado. Sí. Era más chiquito, era con placas prefabricado. Ahí llegábamos nosotros a la vacunación, a tener médico general y todo eso. Pero no haciendo esto, nosotros no contentos, hicimos una asociación de usuarios, que primero llegamos llegamos a 16 la asociación de usuarios, que era un comité primero aquí. Nos organizamos con ciertos compañeros y ese comité fuimos por toda la zona 18 buscando gente para que hagamos una asociación. O sea que la asociación de usuarios que hoy existe a nivel de zona 18 es proyectada desde acá arriba con los compañeros que éramos más o menos unos 16 personas. sí. La hicimos a nivel zona 18. Y pues nosotros ya unos se fueron muriendo, otros se fueron para otra parte, como para el extranjero, salieron. Y todos se fueron dispersando porque era tan pesada para poder hablar con el gobierno, que cogieron y todos se me dispersaron. Solamente quedan por ahí 3 a 4, más no me quedan del grupo de 16. Pero entonces ellos vieron que esto era muy difícil, Sí. que esto era tenaz, pelear con el gobierno. Más o menos, ¿en qué año iniciaron esa lucha, ese proceso? Yo le digo, más o menos, pues yo que entré fue como en el 96, sí, en el 96 más o menos. Sí, Y de ahí todos se fueron desuniendo porque las amenazas, el miedo, como yo lo digo, no dejaron y se desintegraron todos. sí, Entonces, ¿qué pasó? La única sobreviviente que yo tuve, tuve amenazas con el gerente, con la administración, que si no me retiraba, no había nada conmigo. Y hubo persecuciones también, lloré, Sí. lo que se llama llorar. Pero a mí me indigna es que me amenacen. sí. Entonces las amenazas a mí no me gustan. Que de una vez digan y decidan. Y por lo cual no decidieron nada. Amenazaron a mis hijos, a mis hijas. No fui contenta con eso. Sí. Pero seguí la lucha. Ya vamos para 25 años más o menos. Y esto se ha hecho con marchas, con jóvenes, con adultos, con todos los que ellos han sido conscientes Sí. de que la salud es parte fundamental. Como por ejemplo, oye, hace como más o menos en la pandemia, va a ser Sí. como más o menos un año. Los muertos llegaban por todas las calles aquí. ¿Y no había dónde, por ejemplo, atenderlos, un centro de salud donde dejarlos? Nada. ¿Por qué? Porque aquí yo veía, porque como yo era la representante, o soy todavía la representante de la salud, todos me iban a buscar a la casa.
¿Y a dónde pongo este señor que está con la pandemia? Yo lo único que... ¿Te llevaban la persona fallecida a tu casa? No, me iban atrás de mi casa, Ah, ok. a mi hijo y a mí, que estaba el señor con el virus. Yo pues lo único que hacía era llamar. Y cuando ya llegaban, y eso duraban años, años, digo yo, cuando ya el señor ya fallecía. Niños, aquí hubo bastante mortandad, a pesar de que nosotros dijimos que cuando nos derrumbaron eso, había un plan de contingencia. Y el plan de contingencia, la Secretaría de Salud no nos quiso ayudar. Fue la Secretaría de Salud y todo, y la red, no quisieron, habiendo esa pandemia, no quisieron ni mandar una ambulancia, nada, haber hecho el pacto. Nos dijeron, ellos eran los que no habían, el que no había, y que estamos en una pandemia y muéranse los que quieran. Pero digamos, en esa pandemia, digamos, fue una situación muy fuerte. Digamos, internamente aquí en el barrio, ¿cómo se ayudaban? Por ejemplo, las personas que no tenían de pronto alimento, o que tenían, por ejemplo, el tema del COVID. Entre ustedes, ¿cómo se ayudaron? ¿Cómo manejaron esa situación durante esa época tan dura? De que el tema del COVID era como decir, mejor dicho, todo el mundo se encerró. Sí. Nadie le frenteaba al COVID. Todo el mundo le tenía miedo. ¿Por qué? Porque decían que de pronto les era desconocida esa enfermedad. Sí. Entonces todos le tenían miedo. Pero pues yo a veces me salía, a veces sí había un compañero mío que me mandó a llamar diciendo compañero mío. Cuando lo encuentro en un árbol en la parte de abajo y me dice, me estoy muriendo. Entonces, ¿qué hicimos? Yo me eché el nombre de Dios y empecemos a darle los primeros auxilios. Sí. ¿Qué es? Respiración, abrirle los brazos, bajarle acá a ver el corazón y todo eso. No había. A eso sí lo salvamos. Porque hasta yo tenía temor. Pero después dije, si nos toca que morirnos, pues nos tocó. Pero a ustedes no les dio COVID. Por ejemplo, tú no te contagiaste de COVID. No. ¿Y de tu familia alguien se contagió de COVID? No. De acuerdo. ¿Y de conocidos? De conocidos sí hubo varios. Sí. Varios. De acuerdo. Y digamos, en esa época, después de que pasa la pandemia, me imagino que el proceso de ustedes como veeduría se fractura más de lo que ya venía fracturándose, o cómo hicieron para volver a tejer ese nuevo proceso de control social. El nuevo proceso era de que nosotros, hola mi vida, cogíamos y llame, éramos bastante insistentes. Sí. Porque pues ya no había más, y a veces si llegaba uno de vez que otro llegaba acá y nos mandaba una ambulancia y uno que otro salvamos, porque la cuestión para subir a la Victoria, miren, Sí. ¿cómo lo ven? O sea, ¿allá al fondo qué es? ¿Allá arriba qué Allá es? arriba es la Victoria. Ah, la Entonces, Victoria. Nosotros salimos así por acá, Sí. por acá. ¿Este qué barrio es? ¿El de las casas de colores? Diana Turbay. Ah, eso es Diana Turbay. Sí, señor, todo esto es Diana Turbay. Ah, ok, pero ¿y el barrio como tal? Se me olvida el nombre. El nombre, de acuerdo. Sí, pero es Diana Turbay. Y arriba es la Victoria. Y allá queda un hospital. Allá queda el hospital de tercer nivel. Sí. Pero mientras llegamos, Más o menos, ¿cuánto tiempo de aquí a allá? de aquí a allá se demora como unos 40 minutos más o En menos. carro. En carro. Y en esa época que tú no tenías nada, ¿había algo allá o eso eran solo lotes, terrenos, montaña? Cuando yo viví, este es el barrio más grande, este sí estaba edificado. Ah, el sí, de la al fondo. Victoria, Sí. la Victoria, eso sí, estaba. De acuerdo. ¿Y ese lugar en el que nos encontramos hoy, cómo se llama? Todo esto es Diana, todo esto. ¿Y ese mirador, cómo lo llaman? Este es el Parque Zonal. Ah, ok. ¿Y tiene algún nombre? Parque Zonal se le llama. Ok. Parque Zonal, todo esto que mira allá, Sí. todo esto es el Diana Turbay. Ok, y al fondo allá es un paradero de zip, ¿no? Al fondo yo veo como un parqueadero de zip. No, allá es Cerros de Oriente. Ah, ok, Cerros de Oriente. Eso es para el lado de Molinos 2. Sí, Sí. de acuerdo.